Muy buenas tardes a aquellas personas que nos están escuchando. Somos Ruta Digital, un programa que habla sobre las innovaciones y los líderes que revolucionan el mundo de hoy. Para este episodio vamos a hablar del maravilloso mundo de la gerencia empresarial junto a la empresa Ambatol y vamos a entender los tejidos operacionales dentro de la empresa. Hoy nos encontramos con el ingeniero comercial Wiley, una figura muy importante dentro de la empresa Ambatol. Queremos de antemano agradecerle por este tiempito que nos ha dado para realizarle esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para comenzar queremos de manera general entender cómo funciona este programa, este sistema ERP dentro de lo que viene siendo Ambatol. Bueno, muchas gracias. El Micro Plus, yo soy encargado de la parte de lo que es adquisiciones, lo que es compras. Entonces, el sistema nos da todo lo que es información sobre inventarios, costos, manejos en el tema contable. Entonces, nos ayuda a tener todo entrelazado. Si es que algo pasa, enseguida nos sale algún error o alguna cosa de que, por ejemplo, tengo que verificar las existencias y ver en el sistema. Entonces, todo eso nos ayuda a ver. Ok, sí. Hablando de inventarios, ¿todo ese sistema es confiable para usted? ¿Desde hace cuánto tiempo es que ustedes ocupan este sistema? Chuta, ya ser unos 8 años, 7, más también. O sea, a ver, 2016, sí, unos 8 años. Como digo, sí, es muy confiable. Muchas veces los errores o cosas que salen en el sistema es más error humano. O sea, a veces uno por ingresar una factura ingresa mal del sistema de tipeo. Pero de ahí o sea, muy rara vez es algo que el sistema te arroja algún error. Ujú. ¿Por qué la decisión de utilizar MicroPlus y no otro tipo de software? Primero la facilidad de contratarle a la persona que nos ayudó o sea, quien nos vendió el sistema. Otro era amigable, tengo entendido que algunas empresas lo utilizan, entonces es mucho más fácil el tema del manejo del sistema. Claro. Eh, ¿Cuáles son algunas de las características clave que hacen que MicroPlus SQL sea una opción atractiva para la empresa? Ah, bueno, nosotros fuimos uno de los primeros que ya teníamos que facturar en eh, digital, entonces era la facilidad que daba la conectividad con el SRI. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto fue hace unos 2 o 3 años que igual para el tema de facturación, si es que alguien viene eh, y yo no tengo, o sea, teníamos ya una base de datos grande, pero si es que alguien venía y que no estaba en mi base de datos, ahora ya está eh, anexada a la base de datos del registro civil. Entonces, ustedes, por ejemplo, vienes tú y me das tu número de cédula y ya se despliega la información. Siempre y cuando uno haya ido ya al registro civil y haya dado, por ejemplo, el teléfono celular, la dirección, que es cosas básicas que ya se piden hoy por hoy, ¿no? Entonces, eso, de ahí, ¿qué más? Como digo, la interfaz es amigable, no es muy difícil poder familiarizarse con el tema de facturación o de ingreso de facturas o retenciones, que ahora también se está en eso, entonces, ya, eso. Sí, una vez entendido eso, yo tengo una pregunta con todo eso que nos describió de, bueno, como son la primera empresa en facturar electrónicamente, el paso de de los datos que tenían previamente. Ujú. ¿Qué dificultades ha tenido en ese proceso? Porque me parece que la empresa tiene más de 20 años en el mercado, ¿cierto? Entonces, hace más de 20 años la empresa ha ido registrando en su sistema datos y el paso de lo manual a lo tecnológico ha Sí, existido bueno, ya un la empresa conflicto. va a cumplir 32 años, esta empresa la fundaron mi papá y mi tío. Entonces, cada año iban, bueno, al principio se tenía
esos cuadernos antiguos. Ahí mi mamá tenía el debe y haber y Mm. manualmente, entonces sí se ha ido evolucionando poco a poco. Antes teníamos otro sistema que no recuerdo cuál era, pero era un poco más básico, no tenía toda esta implementación que digo, porque como les decía, nosotros nos fueron uno de los primeros que nos pidieron que facturemos electrónicamente, entonces el otro sistema no lo tenía. Entonces cuando vinieron como ya era una más que una necesidad, ya era una exigencia por parte del servicio de rentas internas. Entonces eso nos dio el tema. De ahí siempre el cambio de, como te digo, de manual al un sistema que no era tan completo y ahora el otro, o sea, cada va teniendo sus bases de datos, pero sí ha ido variando, se han ido perdiendo, porque no, tú no puedes, por ejemplo, antes ustedes no se han de acordar bien En los en cassettes. los no cassettes, Disquetes. en los disquetes, así se tenía algunas cosas la información, entonces sí, trasladarlo hoy por hoy es un poco más complicado, pero en lo que se ha podido ahora ya se tiene un cierto estándar y norma que hace que sea un poco más llevable la cosa. Entendible. ¿Y podría decir que actualmente tiene conflictos el sistema o, como usted mencionó en un inicio, tiene el error humano? ¿Podría más o menos darnos un ejemplo de qué error podría presentarse? A ver, errores se presentan, por ejemplo, cuando, bueno, eso es algo ya que no me pasa a mí, sino a algunas empresas, que se cae el sistema del SRI. Entonces tú tienes que al final, nosotros tenemos esta norma que es, o sea, yo todo lo que factura al final del día y yo tengo que autorizar esas facturas. Entonces, si es que, porque a veces un cliente me pide cambios o ese tipo de cosas, entonces si es que tú lo haces al final del día, eso ya se autoriza y eso es como, o sea, eso tienes que justificar el SRI. Entonces hay esos errores que, por ejemplo, que no se van, o a veces, chuta, yo que sé, rara veces, como digo, o sea, porque alguna cosa del sistema en sí es muy raro que pase, pero de ahí, como digo, es porque se va el sistema o, por ejemplo, hoy día se nos fue la luz 2 horas, entonces no puedo facturar, o sea, tengo que imprimir las listas de precios y estar ahí anotando en un... Y luego ya cuando regrese la luz, tengo que vuelta, eh, como si es hacer el tipeo y ingresar todo el sistema. Entonces, esa es una de las falencias, eso nada más. Interesante, en realidad. Sabemos que, bueno, los sistemas de información han ido evolucionando conforme pasan los años en este mundo de la tecnología y todo esto. ¿Nos podría tal vez explicar cómo fue la implementación de este MicroPlus y cómo lo tomaron los trabajadores de Ambatol? Ah, bueno, la resistencia al cambio siempre vas a tener, porque el hecho de que tú tengas un sistema como el que tenemos te da que tú tengas cierto orden y cierto control. Eh, Porque, por ejemplo, es básico. Si tú compras 10 tienes que vender 10. Y en bodega tienes que tener 10. Pero muchas veces, ¿qué pasa? O sea, yo que sé, tengo un producto que se llama platina. Es de 25 milímetros por 3 milímetros. También tengo otro de 25 por 4. Pero al ojo tú les ves y son casi iguales. Entonces, ¿qué pasa a veces? O sea, por error humano o sea, se despacha el uno del otro. Entonces, cuando, como digo, compré 10, tenía que vender 10, pero tengo 8 de ese producto porque despacharon mal. Entonces, sí te da cierta resistencia al cambio con los empleados o el bodeguero. ¿Por qué? Porque dices, a ver, o sea, tú tienes que, así como se compra, a ver, ten el producto encasillado, marcado, eh, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el sistema también si te dice, mira, este ítem no estás vendiendo, te da un listado y dices, bueno, por suerte nosotros no tenemos materiales que se caducan. Entonces, eso es distinto, por ejemplo, en un supermercado. O sea, tú tienes que tener muy al pendiente eso de que, o sea, si ya se va a caducar, ponerle promoción, ver cómo intentar sacar para que no se te dañe, porque eso a la final se termina siendo pérdida. Eh, por ejemplo, en temas de contabilidad, de que tú, yo que sé, pagos tanto a empleados, proveedores,
todo esté o sea, que tenga un orden, que tenga un recibo, todo ese tipo de cosas te van dando ciertos niveles de control y que te ayudan, porque muchas empresas, tengo empresas de amigos que venden un montón de plata y no tienen, o sea, ni siquiera van y pagan dan el cheque y no tienen un recibo, o sea, y es como que a ver, así esto a quién pagaría o cómo pagaría o despaché y sacan de la billetera anotado en un papel, entonces ese tema de control es muy difícil. Por suerte, eh, bueno, mamita que es la que puso la empresa encaminada, ella siempre fue muy temática de orden, de que se hagan las cosas, o sea, teniendo un papel, por ejemplo, órdenes de compras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso te ayuda a que tú tengas un control mucho más estandarizado. Si tú tienes eso, puedes identificar problemas más rápido. Por ejemplo, falta material, a ver, ¿por qué falta material aquí? O no encuentro un depósito, ¿dónde están los depósitos? De todo ese tipo de cosas, con caja, porque es todo un sistema. Si algo falla en algo, te puedes dar cuenta de si es que tú tienes tu control, porque si no tienes control, ahí sí es fregado. Sí, sí, hablando de la homologación de los procesos en cuanto al uso de los distintos datos, dinero, productos, yo tenía una consulta con esto de también el hecho de la seguridad digital de la data, ya que es muy importante también resguardar los datos. ¿Cómo maneja la empresa Ambator la seguridad de los datos? Porque bien es cierto que, por ejemplo, los proveedores, los clientes, al registrar sus datos, estos pueden ser vulnerables a otras empresas similares. Entonces, obteniendo esos datos, o sea, tendrían una ventaja competitiva a las otras empresas. Entonces, ¿cómo manipulan Batol la seguridad en los datos de los clientes? Bueno, nosotros no tenemos como un sistema aún que, por ejemplo, que tú ingreses a la página web, pongas tus datos y se vende. O sea, yo no absorbo los datos así como, por ejemplo, es Amazon y ese tipo de cosas. Ujú. Lo que sí tenemos aquí nos toca tener, porque igual nuestra página web ya le han intentado hackear, ya nos hackearon una vez, por suerte no, o sea, la típica que ya no puedes ingresar y todo ese tipo de cosas. Pero sí tenemos que tener, por ejemplo, un buen antivirus para todo nuestro sistema de computadoras, todo ese tipo de cosas. Pero como te digo, nosotros aún es un poco complicado, aún en el Ecuador todavía no tenemos esa cultura de compras en línea y al menos en mi caso, o sea, es mucho más complicado yo querer vender algo que mide 6 metros a venderle una cajita o un teléfono que tranquilamente puedes mandar en una moto. Claro. Entonces, eso es la cosa. De ahí entiendo que ahora hay una ley que solicita o nos pide a las empresas que tengamos, no sé cómo es este tema pero ahí es un cambio que se aprobó este año, que tú tienes que tener un cierto filtro o una autorización en donde tú dices, ahora tú vas al Supermax y te mandan un correo que dice, autorizo que utilicen mis datos Mm. para los fines pertinentes, bla, 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 pero es todo una jota, ¿no? Pero entonces es porque ellos, muchas veces tu lista de datos o tu base de datos, tú puedes vender. Porque Claro. dices, a ver, ya yo te vendo, tengo 1000 clientes y puedes mandarles tus correos. Por eso es que ahora te llaman de Claro, de Movistar, de todas esas cosas. Pero como digo, nosotros no tenemos ese, ese giro de negocio que sería vender los datos nada más. Y ahí es, en lo básico, tener un buen antivirus. Lo principal, sí, yo Ajá. también considero lo mismo. Hablando de innovación, más bien dicho, de un proceso de mejora en el software, ¿ustedes tienen capacitaciones? Es decir, MicroPlus cada cierto tiempo me imagino que debe innovar su Sí, procedimiento. como digo, como te decía, hace 2 años nos ofrecieron este tema de que esté conectado al registro civil, entonces cada año sí dicen, vean, a ver, yo qué sé, hice una nueva actualización porque el SRI, yo qué sé, cambió esto, hay que mandar con esto. O yo digo, a ver, ¿sabes qué? Ahora, por ejemplo, es mucho más fácil
yo dar una factura o una proforma y que tenga ahí un código QR que salga mi número. Entonces yo le digo, mira, o sea, eso ya es el joven del sistema, ¿no? Entonces le digo, mira, o sea, yo tengo esto, quiero esto en la hoja. Entonces él también me dice, a ver, o sea, como cada empresa tiene su necesidad. O sea, entonces él te va haciendo las cosas a lo que tú vayas pidiéndolo o a lo que tú vayas necesitando. Como digo, yo no tengo productos, por ejemplo, que se caduquen. Otros sí necesitan cosas, entonces te van ahí dando, ellos te van dando las actualizaciones o tú vas diciendo, mira, tal vez necesito en el tema contable esto, en el tema de cobranza esto, en el tema de compras necesito esto. Entonces, eso él te va, pero sí es cada 6 meses o cada año él viene con con alguna mejora. Ambatol, ¿qué medidas de contingencia tiene para enfrentar los posibles fallos o interrupciones que puede haber en el funcionamiento de este sistema? Y bueno, nosotros tenemos un servidor como tal, de ahí tenemos un respaldo en la nube. Eh, pero, por ejemplo, ahorita con esto de los recortes de luz que les decía que no, sin luz no puedo hacer nada, es que nos tocaría invertir en energía solar, por ejemplo, para que no se me vaya la luz y poder tener el sistema, porque sin internet y sin luz no puedo hacer nada. Ajá. Sí. Eh, una pregunta más y es el hecho de, bueno, ustedes ya tienen un conocimiento bastante amplio en el uso de este sistema. Ujú. ¿Qué consejo, recomendación daría a aquellas personas que están intentando sus negocios, están emprendiendo y ven a MicroPlus SQL como opción? ¿Qué recomendación diría? Ok, tú para empezar tienes que tener esto, ya que se sabe que es un programa bastante versátil, que las funcionalidades aquí en Ambatol. Tú puedes tener el mejor programa del mundo, o sea, puedes tener el Ferrari de los programas de contabilidad, pero si tú no sigues el proceso que ¿cómo decir?, que conlleva tu sistema de contabilidad y como digo, si es que tú no, por ejemplo, en compras, contablemente, en caja, si tú no tienes todo un proceso, no tienes normas a seguir, entonces no te serviría de nada. Entonces tú tienes que verle ahí como digo, el sistema se acopla a cada uno, pero, o sea, como digo, quieres llevar bien que el sistema te dé todo, pues bien, haz recibos, las facturas tienen que estar en orden, tener la secuencia, las retenciones, los recibos de caja, todo ese tipo de cosas. Claro, sabemos que tanto en el ámbito empresarial como en todo ámbito existen varias anécdotas que se pueden dar con estos sistemas. Tal vez nos podría usted comentar alguna anécdota que se haya tenido en donde este sistema no haya funcionado de la manera correcta y cómo logró resolver esta situación. Chuta, a ver, ¿cómo sería cuándo no funcionó bien? Por ejemplo, recién en el tema este del cambio del 12% al 15%, ¿cuál es un problema que yo tengo? Por ejemplo, muchas veces yo pido un material aquí en la bodega de aquí en Huachi, que es de una empresa, pero ellos no me mandan la factura ese rato, pero yo tengo el cliente que está aquí. Entonces él ya me dice, no, o sea, ya quiero pagar y ya me manda. Entonces se hacen ingresos provisionales esa. Entonces yo ya sé qué factura es, o sea, cuál va a ser el valor, pero yo tengo que hacer un ingreso. Pero como estaban en este tema del, del cambio del IVA, los de la fábrica no me pasaron y no me cumplieron con el despacho bien del material. Entonces se me hizo un relajo, tuve que eliminar el ingreso, ver de otro proveedor. Entonces a la final tuve que facturarle con IVA 15 porque no, como no me despacharon. Pero como digo, no es tanto falla del sistema, sino ya es a veces más el tema ese. Pero de ahí, eh, ¿cuándo más?
O por ejemplo, en temas de... No, es que eso digo, es fallo humano. De que llegaron 300 y yo he puesto 350. Entonces el bodeguero va y dice, faltan 50, o sea, ¿dónde está? Pero de ahí no. Claro. En base a lo que me describe que de cierta manera MicroPlus es versátil. Ujú. Entonces, en esa versatilidad, ¿podría describirnos algunas estrategias que Ambatola ha implementado en función, no sé, gerencia, ventas, marketing, ventas? Por ejemplo, algún descuento, alguna política de descuentos, liquidaciones en Sí, ese como te sentido. decía, el sistema te da, por ejemplo, nos da un listado que dice, miren, si estos productos no se están moviendo. Entonces, ¿qué hacemos con gerencia? Entonces decimos, a ver, mira, estos productos no se están moviendo. Muchas veces es porque, eh, yo qué sé, por ejemplo, antes nosotros o vendíamos material para los buses, los que fabrican buses. Antes ponían tubería como de plástico. Ahora ya se pone tubería de acero inoxidable. Entonces son productos que tú, o sea, como que ya no les gusta y se cambian. Entonces se va quedando ahí. Entonces dices, chuta, a ver, bueno, veamos. Entonces, yo que sé, doy con descuento el 50%, o ver si es que rematamos, o tal vez, yo que sé, fue un producto de temporada. Por ejemplo, aquí ya mismo empieza a llover, entonces, por ejemplo, los techos ahorita en estos soles no vendo ni uno. Entonces ya cuando empiece a llover y empieces a ver las goteras de la casa, dicen, ah, no, hay que cambiar el techo, o ese tipo de cosas. Entonces siempre vamos viendo, o sea, como digo, unos productos son cíclicos, otros son por temporadas, pero sí vamos viendo ahí. Entonces vemos si es que, yo qué sé, un producto mismo ya no... Sí hemos tenido productos que, por ejemplo, ya hemos tenido que regalar prácticamente. Porque antes, en un ejemplo te doy las cortinas. Antes se utilizaban los cortineros esos doraditos. Ujú. Ya. Ahora ya no utilizan eso. Entonces, un día puse abajo una caja así y puse se regala. Pasó ahí 2 semanas, nadie quería. Oh. Entonces no, o sea, es algo de que ya no, o sea, no vendes, no ocupan, no. Entonces ya vino un señor y dijo como que, eso me va a servir a mí, creo que, no me acuerdo qué hizo, pero ese llevó. Pero o sea, Ujú. imagínate, ya no, es un producto que te termina representando en pérdida, pero o sea, Claro. como digo, por más que tú quieras salir a veces del producto, no se puede. Entonces el Ujú. sistema sí te da eso. Entonces ya depende también de gerencia o de contabilidad de ver cómo resuelves eso, si es que, o sea, das un descuento poco o liquidas y dices ya, lleven eso. ¿Cómo ha impactado el uso del sistema MicroPlus SQL, es decir, en la eficiencia y en la productividad de su empresa? Chuta, es, o sea, todo, como digo, el sistema nos ayuda a tener ya muchas veces al día de cómo se está haciendo las cosas. Hay veces que yo, por ejemplo, de contabilidad ya me llaman y dicen, a ver, estás comprando mucho, ¿por qué? O sea, ¿por qué están tan altas las compras y las ventas están tan bajas? ¿O qué pasó? Entonces, eso me ayuda a tener un control, a mí decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy comprando? ¿O por qué no se ha movido la rotación del inventario? Entonces te da como que estadísticas al día de decir, bueno, esto estás haciendo, hay que corregir en esto, o tal vez si es que no estás vendiendo, ver una estrategia de descuento en ciertos productos, o por ejemplo el año pasado tuvimos el 5% de diciembre era el descuento en pagos de efectivo. Entonces te va dando esa facilidad y ese momento para que tú puedas resolver problemas al instante. Porque otra cosa es que, como muchas empresas hacen, esperas al final del año a ver el estado de resultados, o tu contabilidad, decís, adiós, ¿y por qué este año no he vendido? O he comprado mucho en este mes y no he vendido. Entonces tienes que también familiarizarte con el, con el sistema, y también, por ejemplo, entre departamentos, como digo, de contabilidad, o sea, muchas veces ella no sabe por qué se compra más, o son productos especiales, o por ejemplo, nosotros vendemos se llaman gaviones.
O sea, es algo de que no tienes aquí en stock, pero necesitaban 100 en una obra. Entonces tú compras, entonces, entonces, ya, ahí está bien. Entonces, si es que tú tienes la comunicación entre departamentos con tu sistema, te ayuda a resolver problemas. Ok, sí. Yo también tenía una duda en cuanto a la efectividad estratégica de la empresa. Básicamente va mi pregunta, ¿ustedes invertirían o han tenido la proyección de poder invertir, por ejemplo, no solo en un ERP, sino en un CRM que permita a la empresa a tener mejores estrategias para relacionarse con el cliente? Ya que bien es cierto, este sistema como que no interviene muy directamente con el cliente, ¿verdad? Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿han estado pensando en invertir en un programa CRM que pueda Sabes que afianzar? sí, pero cuesta también. O sea, es una inversión fuerte. O sea, ya que venga enlazado tu sistema con una página web y que tú puedas escoger como digo, el producto, todo ese tipo de cosas. Alguna vez sí nos ofrecieron, pero chuta, creo que costaba sobre los $30,000. Entonces sí, o sea, sí te representa un... Y como digo, o sea, es un poco complicado en mi giro de negocio o en el giro de negocio que tenemos, ver o sea, ya, cualquiera llega y me compra, pero me compran en Loja. ¿Cómo les mando a Loja el producto? Entonces ese es como que a veces la traba de ver de cómo implementar eso. Sería lo óptimo, sería genial tener eso porque a la larga a eso vamos. O sea, nosotros tenemos un atraso o un estancamiento en el tema de ventas en línea versus China de unos 15, 20 años. O sea, nosotros nos fuimos con mi viejo a China hace unos 6 años. La señora que vendía fresas con chocolate en la esquina le podías pagar con tu QR, lo que aquí recién están haciendo con el de una. Entonces, como les estaba contando, nosotros en el Ecuador tenemos ese retraso que, como digo, versus otros países es distinto de la seguridad que te da las transacciones en línea. Sí son seguras, cierto es de que todavía tenemos ese miedo, pero a eso tenemos que llegar todos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en China, tú pides algo y, o sea, ya no necesitas de estar en la tienda física como tal. Sí, como seres humanos te da esa distancia porque muchas veces ya no interactúas con las personas, que eso también sí es un plus, pero a eso vamos. Esperemos que, por ejemplo, yo vi que en la pandemia, cuando nos encerraron aquí en el Ecuador, antes vos no pedías, ¿cuándo para pedir vos una aplicación que te traigan comida? En base a ese encierro, o sea, el ecuatoriano vio y dijo, no, o sea, sí puedo utilizar, entonces como que fue el boom me acuerdo que había Globo, el Uber, ahora ya son pedidos ya, entonces muchas veces tiene que pasar algo para como que Recién, como que den el salto. Entonces, pero como digo, estamos muy atrasados aquí en el tema, en el tema digital. Entonces, como les decía, ahora ya veo que el Megamaxi o la favorita tú ya puedes comprar su catálogo en línea, pero bueno, son empresas tan grandes que ellos ya manejan el tema del transporte, eso es donde fallamos aquí en el Ecuador. Por ejemplo, aquí no puedes enviar ciertas cosas o es muy difícil el transporte, solo tenemos Servientrega y DHL y eso que es, pero es recontra caro, pero bueno. Entonces, eso. muy bien, muchísimas gracias por el espacio, por las preguntas, por ilustrar a nosotros y a nuestro público querido. Eh, Ha sido todo por este episodio y una vez más muchísimas gracias a la empresa Ambator por brindarnos el espacio. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Agradecerle, no reiterar el agradecimiento a la empresa Ambatol. Muchísimas gracias, como dijo mi compañero. Agradecerle de todo corazón y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.